Cante conmigo. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Hijos dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. El Dios que aún viste al lirio aquí, sustenta también al gorrión. Jamás puede desampararme a mí, su hijo soy de adopción. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el temor, y Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Amén. Bueno, el siguiente canto que yo tenía preparado era el Salmo 84. ¿Se acuerdan del Salmo 84 o no? Anhela mi alma estar. ¿O no lo recordamos? ¿Está en la carpeta? Creo que no. ¿O hay alguno que quieran entonar que esté en las carpetas? ¿Podemos googlearlo en el celular, la letra? Bien, anhela mi alma estar en tu presencia. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que salga el sol, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón, aún más cerca de tu corazón. Una vez más, anhela mi alma.
Anhela mi alma estar en tu presencia desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más. Y escuchar tu voz una vez más. Hallar la calma en la tormenta. Hallar la calma en la tormenta. Cerca de tus atrios, oh Jehová. Cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Bien, ¿alguien que quiere entonar alguno? ¿Sí? 141 de los himnarios. Es el de Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos, y ve brillar el sol en su cenit. Mi corazón en
ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Bien, oremos, hermanos. Padre, nos acercamos delante de ti con nuestros cantos, Señor, te alabamos y te bendecimos, no por lo que tú harás con nosotros, sino por lo que tú ya hiciste por nosotros, Padre. Te rogamos que tú recibas nuestra alabanza, que tú permitas que lo hagamos con un corazón dispuestos siempre a alabarte, Padre, y que tú permitas, Señor, que nuestra alabanza hoy en día no solo se limite a cantarte, sino que sea un estilo de vida hacia ti, Padre, en alabanza siempre para ti. Recíbelo, Padre, y bendícenos también en esto, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bien, vamos a levantar la ofrenda. Si es que prepare su ofrenda y dos jóvenes que me ayuden a levantar la ofrenda.
Bien, póngase de pie, hermano. Vamos a bendecir la ofrenda. Hermano Damián, ¿puede hacer una oración para bendecir la ofrenda, por favor? Dios, te damos gracias, Padre, de esta mañana, porque tú nos permites dar, Padre, tanta bendición que tú nos das. Gracias, Señor, bendice esta ofrenda y santifícala. Y Padre, da gracias a mis hermanos que sabiduría los evangelistas, que eso se haga entre nosotros, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares, hermanos. Voy a dar el lugar a nuestro pastor. Bien, gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Y gracias a Dios que podemos alabar su nombre y también podemos buscar en su palabra para ser bendecidos y edificados a través de ella. Y bueno, también gracias a Dios porque podemos compartir esto con nuestros hermanos que no están aquí. Y bueno, ahorita se está grabando esta parte del servicio. Y les saludamos en el nombre de Cristo, les amamos, les extrañamos y estamos orando por cada uno de ustedes. Y gracias a Dios. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Y ahí en Romanos capítulo 8, que es uno de los capítulos más preciados para el creyente, como dije antes, toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay pasajes que son especialmente valorados por nosotros. Decía un pastor hablando acerca de esto, porque dice que alguien le dijo, bueno, pero es que toda la Biblia es inspirada por Dios. Dijo, sí, es verdad, pero por ejemplo, si usted está en el hospital, está enfermo, y el médico le dice, pues ya nada más tienes esta semana de vida, y le dice el pastor, ¿qué quisieras que te leyera? ¿Que te leyera del libro de Números o que te leyera Romanos 8? Y bueno, toda la escritura es inspirada. Partes de la Biblia se constituyen especialmente valiosas para nosotros. Y la semana pasada leímos hasta el el versículo 9 de Romanos 8. Así es que voy a leer del verso 9 al 17. Dice así la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, gracias que podemos leer tu palabra. Enséñanos y edifícanos a través de ella, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mensaje anterior consideramos estos primeros versos del 1 al 9 y vimos lo que el Padre hizo para salvarnos, porque dice ahí que lo que era, en el versículo 3, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces Dios envía a su Hijo para condenar el pecado y para salvarnos a nosotros, y el Señor Jesucristo se hizo hombre. Dice
en semejanza de carne de pecado, Él cargó con nuestros pecados en la cruz, y de esa manera Él cumplió con las demandas de la ley de Dios. Y a nosotros que creemos en el Señor se nos ha adjudicado la justicia del Señor como si fuera nuestra. Así, la justicia de la ley se cumplió en nosotros, que es también lo que dice ahí, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Pablo dice en el versículo 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que haya creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces es hijo de Dios. Y todo aquel que no lo ha hecho, entonces dice ahí que está en la carne, y los designios de la carne, dice el versículo 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es que esa es la situación. Y la Biblia enseña que, y ahorita lo vamos a ver, que todos los que tienen el Espíritu de Cristo, es lo que vamos a ver hoy, la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros, a partir del versículo 9. Primero, lo que dice en versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Notemos que el que tiene, dice el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, y se infiere, se deduce que entonces los que son de él son los que tienen el Espíritu de Cristo. Y notemos también lo que no dice, porque no dice ahí que aquellos cuyas obras buenas son más que las malas son hijos de Dios, no dice eso. Tampoco dice que aquellos que no son tan malos como el Chapo Guzmán, o que no hacen perversidades como los secuestradores o los del cártel de Jalisco, no sé, esos sí son hijos de Dios, no dice eso. Lo que dice es que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, para ser hijo de Dios, para pertenecer al Señor, debemos tener el Espíritu de Cristo. Pablo no está diciendo que ya no pecamos, porque dice ahí que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. No está diciendo que estamos exentos de pecado. Lo que quiere decir es que el pecado, la carne, ya no nos controla como antes nos controlaba. Ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y ahora podemos decidir, y de hecho tenemos esa lucha diariamente entre decidir obedecer a Dios, seguir al Espíritu, seguir a la palabra o seguir nuestra carne. Pero todo cristiano recibió el Espíritu Santo, recibió el Espíritu de Cristo desde que creyó. En Efesios 1:13 dice, y lo pueden buscar ahí en sus Biblias, dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces dice que desde que creímos, porque dice ahí, ustedes escucharon el evangelio de Dios, la palabra de verdad, y creyeron en él. Y entonces Dios los selló con su Espíritu Santo. En ese momento Dios nos selló con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un sello a nosotros que indica que pertenecemos al Señor, pertenecemos a Dios. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquellos que tenemos el Espíritu del Señor, le pertenecemos a él y son las arras, dice, ese Espíritu es las arras. Cuando hay una boda, se entregan los anillos, se entrega la Biblia y se entregan las arras. ¿Y qué simbolizan las arras en la boda? Es señal de que
Es señal, gracias hermano, es una promesa, porque ¿quién es el que entrega las arras? El hombre entrega las arras, el hombre es el que entrega las arras. Y es una promesa, o sea, simboliza una promesa, porque las arras son unas moneditas, ¿no? Entonces son una promesa de que eso simboliza que él siempre va a hacer todo lo posible para proveer para su casa. Es una promesa de que él va a proveer, es una promesa. Y el Espíritu Santo es las arras. Es la promesa de Dios de que tenemos una herencia reservada, dice el apóstol Pedro. Así dice el apóstol Pedro, que es una herencia reservada para nosotros en el cielo, porque tenemos el Espíritu de Dios. Cuando usted entonces creyó, cuando yo creí, el Señor envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. De esa manera nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu, que es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿no? ¿Se acuerdan que le dijo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios? Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo es esto? Si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. Necesitamos nacer del Espíritu, y cuando Dios puso en nosotros el Espíritu Santo, desde que creímos, entonces llegamos a pertenecerle a Él. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿quién se atreverá a reclamar o a robarle a Dios lo que a Él le pertenece? Porque el Espíritu Santo es un sello en nosotros. Y no hay nadie que pueda atreverse a robarle a Dios lo que a Él le pertenece, porque le pertenecemos a Él. Somos de Él, tenemos el Espíritu, y ese es el sello en nuestra vida, en nuestro espíritu, de que somos sus hijos, y nadie nos puede arrebatar de su mano, es lo que dice el Señor. Por eso ahora, cuando en algunos movimientos ustedes seguramente han escuchado y oran y cantan diciendo, voy a arrebatarle al diablo lo que él me quitó, y voy a arrebatarle a Satanás lo que... Satanás no le puede arrebatar a Dios nada, y nosotros somos del Señor. Así es que Él no nos puede arrebatar de la mano de Dios. Así es que Dios nos ha dado su Espíritu y nos ha dado esta promesa de que le pertenecemos. Y nosotros ya no somos controlados por la carne. Sí luchamos con la carne, pero no somos controlados por ella. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da una nueva vida espiritual, dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros. Muchos de nosotros, cuando creímos en Cristo, dijimos que recibimos a Cristo, y está bien, porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que recibimos a Cristo, creímos en Él, y el Espíritu de Cristo, Cristo está en nosotros. Por eso dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive. Si somos creyentes y tenemos a Cristo en nosotros, entonces está esta lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, la nueva vida. Por eso dice que el cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive. El pecado trajo la muerte a toda la humanidad, es lo que dice ahí en Romanos 5, que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Todos estamos sujetos a la muerte. Todos un día vamos a morir. Si el Señor no viene antes, todos un día vamos a morir. Y nuestro cuerpo entonces está destinado a eso, está destinado a la sepultura, a la muerte. Pero nuestro espíritu está destinado a estar con el Señor. El Espíritu estará con el Señor para siempre. Y dice en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aunque nuestro cuerpo está destinado a morir, tenemos la esperanza de que también vamos a resucitar. Vamos a resucitar y vamos a ser semejantes a Cristo. Para el creyente, la muerte física no es el fin de la vida. Es la continuación de la vida, y de hecho es
el mejoramiento de la vida, porque ya estaremos despojados de la carne, de este cuerpo de pecado. Estaremos libres ya de ese cuerpo de pecado y estaremos esperando la resurrección para cuando Cristo venga. Y dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así es que tenemos el Espíritu Santo y por tener el Espíritu Santo pertenecemos al Señor y el Espíritu Santo nos da esa esperanza en la resurrección. Seremos resucitados con el Señor, como el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 hace una comparación, una alegoría, digamos, entre la vida natural y la vida espiritual. Y dice que es como una semilla, por ejemplo. Ustedes, bueno, ahí tenemos un árbol que da toronjas y han visto la semilla de la toronja como es, así pequeñita, blanca, no tiene mucho atractivo, pero si esa semilla se siembra, pues sale un árbol como ese que está ahí, o si es de naranja sale un árbol así. Y si nosotros comparamos esa semillita con el árbol, hay mucha diferencia. O sea, quiero decir, esa semillita es muy simple, no hay mucho que ver ahí, pero un árbol es hermoso, es grande, da flores, da néctar para las abejas que producen la miel y da fruta, da fruto. Y dice el apóstol Pablo que así se diferencia también nuestra vida física de hoy, como esa semillita, y la vida nueva que Dios nos da, el cuerpo nuevo. El cuerpo nuestro de hoy es como esa semillita, y el cuerpo nuevo, el cuerpo de hoy es así, y el cuerpo nuevo que Dios nos dará, que será semejante al de Cristo, será así como ese árbol. O sea, esa es la comparación que hace el apóstol Pablo. Y tenemos entonces del Señor, gracias a Dios, esa promesa. El Espíritu Santo hará posible nuestra resurrección. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer en la lucha contra la carne, versículo 12. Y versículo 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo único que ha dejado el pecado para nosotros es la muerte. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Lo único que ha dejado el pecado para nosotros es la muerte. Por eso dice el apóstol, no somos deudores del pecado, no somos deudores de la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como dije, lo único que nos ha dejado la carne es muerte. El pecado trae la muerte. Sin embargo, seguimos luchando con la carne. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esa lucha. Pablo hace referencia aquí precisamente a eso, porque por un lado menciona el vivir conforme a la carne, por otro lado está vivir conforme al Espíritu y hacer morir las obras de la carne. Y seguimos luchando. Por un lado, todo creyente lucha con eso. O sea, por un lado, somos atraídos hacia las cosas que nuestra carne quiere. Y por otro lado, queremos agradar a Dios y queremos obedecer al Espíritu Santo y seguir lo que Dios nos dice en su palabra. Por un lado, somos atraídos por el pecado. Y por otro lado, aborrecemos el pecado. Todo cristiano tenemos esa lucha. Por un lado somos atraídos por el pecado y por otro lado aborrecemos ese pecado. Así es lo que sucede en la vida de todo creyente. Y si tenemos el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios nos estará ayudando a vencer, nos estará dando el poder para vencer y para crecer en nuestra vida espiritual, pero esa lucha va a seguir siempre. Pero usted en su vida cristiana y yo nos hemos dado cuenta cómo
podemos vencer o podemos vencer en unas ocasiones y hay otras cosas que no, y después Dios nos ayuda a vencer y vamos creciendo en nuestra vida cristiana, venciendo aquellas cosas que antes quizá no podíamos, y Dios nos ayuda con eso. Sí, ¿cómo dice, hermano? Bueno, no cosas de memoria, ¿no? Ellos pueden andar en el espíritu y no particular. Sí. Así es lo que dice Gálatas 5:16. Y es una de las cosas que estoy mencionando aquí, se los voy a decir. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer, a hacer morir las obras de la carne. Primero, porque el Espíritu Santo va a producir en nosotros el fruto del Espíritu. Ustedes saben, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu producirá eso en nosotros. Y el Espíritu Santo nos mueve a buscar las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos impulsa para que busquemos leer la palabra de Dios, busquemos congregarnos, busquemos escuchar la palabra, busquemos la oración, busquemos tener comunión con los hermanos. Nos mueve a buscar las cosas de Dios. Y por nuestra parte dice que no, como dice ahí Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Esa es la lucha que todos los días enfrentamos. Y nuestra parte es no satisfacer los deseos de la carne. No proveer también para la carne. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, si yo antes era alcohólico, no lo era, pero vamos a suponer que era alcohólico, y entonces ahora que soy creyente, quizá mi lucha sea por evitar caer otra vez en eso. Y si sé que camino a mi casa, en tal esquina hay un bar o una cantina, y sé que puedo tomar otro camino para no pasar por ahí, entonces tomo otro camino para no dar lugar a ser tentado. Pero si decido pasar por ahí y decido asomarme, entonces ya estoy dando lugar, ¿verdad? Estoy tratando de satisfacer los deseos de la carne. Nuestra tarea es no hacerlo. Es verdad, a veces fallamos y en ocasiones caemos. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que ahora el creyente con el Espíritu Santo puede decidir no hacerlo, y el Espíritu Santo nos ayuda. Y además, si caemos y fallamos, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos levanta, nos redarguye, nos ayuda, nos guía, que pidamos perdón al Señor y que nos procuremos seguir adelante en el camino del Señor. Confesar nuestros pecados a Dios, porque tenemos el Espíritu. Antes, dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice que antes hacíamos por naturaleza lo que los deseos de nuestra mente querían, y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso el apóstol Pablo también dice que los que tienen el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Solo hay esas dos opciones. Uno es salvo si tiene el Espíritu, y uno no es salvo si no tiene el Espíritu. No hay ninguna otra opción. Y las palabras, yo creo, las palabras más terribles que una persona va a escuchar en aquel día en la presencia del Señor son las que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, cuando dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice que el Señor le responderá: apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque la carne nunca puede producir nada que agrade a Dios. Y cualquiera que no tenga el Espíritu del Señor no es de Él. Esa es la situación.
Y por eso necesitamos orar y compartir la palabra con aquellos de nuestros seres amados que están lejos de Dios. Porque, hermanos, esta es la cosa, como dije, y como, bueno, no digo yo, dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y yo quisiera que no nos confiáramos meramente en que un día, hace muchos años, alguien levantó la mano, hizo una decisión. Puede ser que haya sido sincero y que Dios haya salvado su alma. Pero, como dice la Biblia, no es por levantar la mano, no es por pasar al frente, ni siquiera por repetir una oración, es porque hemos creído en el Evangelio y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, esta santificación que Dios hace en nosotros es progresiva, es algo que sucede poco a poco. Y no se completará hasta que el Señor Jesucristo venga o hasta que vayamos a su presencia. Toda nuestra vida estaremos luchando con nuestra carne y estaremos creciendo. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos guía. Dice el versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Como dije, lo que dice ahí en Efesios, antes éramos hijos de ira porque hacíamos por naturaleza la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice Pablo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sin embargo, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo somos guiados o a qué somos guiados? El Espíritu Santo nos va a guiar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios. ¿Mande? Efesios 2, Sí, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Él nos guía a hacer la voluntad de Dios y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y una cosa muy importante es que el Espíritu Santo jamás el Espíritu Santo nos guiará a hacer algo que esté en contra de la palabra de Dios. Nunca, porque el Espíritu Santo es el que ha inspirado esta palabra y nunca nos va a guiar y no va a guiar a nadie a hacer algo en contra de la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado con eso, porque a veces alguien dice, pues es que yo oré a Dios y Él me guió que sí, o sea, que dejara a mi esposa y me casara con fulanita. Dios nunca va a hacer eso. Sí, o sea, hay gente que así lo hace. O sea, una ocasión hace tiempo, hablando con una joven que, pues, estaba empezando una relación con un hombre casado y entonces le aconsejamos que no lo hiciera y ella nos dijo, es que yo le pedí a Dios que si era su voluntad, Él nos guiara y nos encontráramos en tal lugar. Y nos encontramos. Dios nunca va a hacer eso. O sea, no es Dios el que hace esas cosas. Ahora, actualmente, por la influencia que hay del movimiento carismático en todas las iglesias, generalmente cuando se dice que ser guiados por el Espíritu de Dios, se piensa en que Dios nos va a guiar, por ejemplo, Dios nos va a guiar a, si te casas con fulanita o con sutanita, o si escoges este trabajo o aquel trabajo. Puede ser que Dios nos guíe a eso, pero el Espíritu Santo principalmente nos va a guiar a vivir conforme a la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias en las que estemos, independientemente si nos casamos con Chonita o con Lupita, o si escogemos ser vigilantes o ser gerentes. Dios lo que quiere es que vivamos conforme a su voluntad. Ahora, a veces cometemos errores. Por ejemplo, yo pensaba, si una jovencita o un joven cristiano se casan con alguien que no es cristiano, y entonces
pues lo hizo en contra de la voluntad de Dios, se salió de la voluntad de Dios. Y yo pensaba, ¿y qué pasa después? Porque decidió salirse de la voluntad de Dios, hizo algo que no era conforme a la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué de su vida? Bueno, ahora ya está en esas circunstancias. En esas circunstancias Dios quiere que siga viviendo conforme a su voluntad y que siga obedeciendo la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que tiene que dejar a su esposa o a su esposo, no. Que ahí donde está y como está, siga viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso dije, el Espíritu Santo nos guía a vivir conforme a la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias en las que estemos o en las que hayamos decidido en nosotros estar. No importan las circunstancias, el Espíritu de Dios nunca nos guiará a hacer algo contrario a la palabra de Dios, porque dice en 1 Tesalonicenses 4, 2 y 3, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere llevarnos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Ese es su propósito y esa es su voluntad, y principalmente su voluntad se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y por último, el Espíritu Santo nos confirma nuestro carácter de hijos de Dios. Dice ahí en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. Solo hay un Hijo de Dios engendrado por Dios, el Señor Jesucristo. Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero también se le llama primogénito, porque es el primero de muchos. Pero los otros muchos somos adoptados. Él es engendrado por el Señor y nosotros somos adoptados. Y es interesante que en la cultura y en la religión judía no existía esta figura de la adopción. Pero Pablo, como le está escribiendo a los romanos, toma la figura de la adopción de la cultura y de las leyes romanas. Ahí sí había esta figura de la adopción. Y era muy común que se adoptaran jóvenes o niños. Generalmente se adoptaban jóvenes. Por ejemplo, ustedes han visto la película de Ben-Hur, la viejita, la película antigua de nuestra generación, porque la nueva ya no pone muchas de esas cosas. Pero ¿se acuerdan que Ben-Hur era prácticamente un esclavo? Llegó a ser un remero en los barcos de guerra romanos. Y esa era su vida, él a eso fue reducido. Pero las circunstancias lo llevaron a salvar a uno de los oficiales del ejército, cuyo barco fue hundido. Y entonces se inició ahí esta relación entre Ben-Hur y este oficial romano. Y este hombre adoptó a Ben-Hur como su hijo. No era un niño, era un hombre ya, pero lo adoptó como su hijo. Así era en la cultura romana. Así era común eso. Por ejemplo, Nerón fue adoptado por el emperador anterior, no me acuerdo su nombre. No me acuerdo si era Claudio, creo que era Claudio, adoptó a Nerón porque él no tenía hijos, nada más tenía una hija. Octavio, creo que era Octavio. Y entonces él adoptó a Nerón. Nerón también era un hombre ya. Pero ¿qué pasaba con la adopción en la cultura romana? Una de las cosas es que, digamos que toda la vida anterior del que había sido adoptado era como si se hubiera borrado. En el caso de Ben-Hur, que había sido un esclavo, que había sido preso, que había sido condenado a las galeras, él fue adoptado por este oficial romano y toda su vida anterior quedó prácticamente borrada. Era como si hubiera nacido, vamos a decir así, porque había sido adoptado. Ahora él adquirió todos los derechos y todos los privilegios de ser hijo de aquel hombre. Así nosotros, cuando el Señor nos adoptó, envió su Espíritu a nosotros,
Toda nuestra vida anterior quedó borrada y para mí es impresionante pensar porque Dios dice que Él no se acordará de nuestros pecados. Porque yo sí me acuerdo. ¿Usted se acuerda de sus pecados? ¿No le ha pasado que se acuerda y dice, chihuahua, ¿por qué hice esto? ¿Por qué pasé? ¿Por qué decidí así? Y nos acordamos a veces de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Bueno, Dios no se acuerda de nuestros pecados. Él los ha dejado atrás, los ha echado al fondo del mar. Toda nuestra vida ha quedado, ahora tenemos una nueva vida en el Señor. Y somos sus hijos. Y así era en la adopción. Es interesante que Pablo toma esta imagen de la adopción en la cultura romana. Y ahora tenemos digamos, somos legítimos hijos de Dios. Y tenemos todos los derechos y privilegios de un hijo. Y tenemos derecho a heredar de nuestro Padre. Por eso dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así era en el caso de la adopción en la cultura romana. Ya nadie podía quitarle ese derecho al que había sido adoptado. Nadie, ni aunque el hombre tuviera más hijos, no se le podía quitar el carácter de hijo ni el derecho sobre la herencia de su padre. Y pues así era, el adoptado era hijo en todo sentido. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las cosas que se hacía en la adopción romana es que además de la adopción se tenían que tener varios testigos de que aquel hombre había adoptado a aquel joven. Y esto era porque si el hombre moría, pues había quien diera testimonio de que sí, efectivamente había adoptado a aquel joven. Y entonces el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? Por ejemplo, cuando leemos la palabra. Antes de ser creyentes, no sé si a usted le pasó que alguna vez quiso leer la Biblia y era sumamente pesado, era tedioso, era cansado y hasta uno se quedaba dormido, ni entendía nada. Yo no entendía nada. Una vez traté de leer, me regalaron un Nuevo Testamento de los Gedeones y era muy cansado, muy tedioso y no entendía nada. Pero después, cuando Dios puso su espíritu en nosotros, a leer la Biblia es diferente. Recuerdo el testimonio de una hermana allá en León que platicaba que su esposo, porque su esposo no era cristiano, ella era nueva en la fe y dice que en la noche se sentaba en la cama a leer la Biblia y empezaba a llorar. Y su esposa le dice, pues ¿qué tienes? ¿Estás loca o qué? Porque la palabra de Dios hablaba a su corazón. Y así es, cuando leemos la palabra, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, nos alegramos, lloramos, somos consolados, somos fortalecidos, somos animados, somos desafiados, somos vivificados. Por eso dice en el Salmo 119, el salmista dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y también dice, alzaré mis manos a tus mandamientos que amé y me regocijaré en tus estatutos. Para el creyente la palabra de Dios es sumamente valiosa. ¿Cómo da testimonio el Espíritu a nosotros? Cuando leemos su palabra y nos habla a nuestro corazón, cuando deseamos congregarnos, cuando oramos, cuando anhelamos la venida del Señor, y aún cuando sentimos esta especie de dicotomía en nosotros, esta lucha, estos sentimientos divididos, como dije, que por un lado nos atrae el pecado y por otro lado aborrecemos el pecado. Sentimos que es como un cuerpo muerto que estamos cargando, como dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, la respuesta es que el Señor Jesucristo. Así es que gracias a Dios que Él nos ha dado su Espíritu, que nos ha dado con el Espíritu una nueva vida, nos ayuda en la lucha contra el pecado, nos guía, nos está transformando para que podamos agradar a Dios con nuestra vida y nos da testimonio de que somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Y el Espíritu Santo, en aquel día, Él nos resucitará y tendremos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo
de nuestro Señor Jesucristo. Padre, agradecemos por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta obra que el Espíritu hace en cada uno de nosotros al darnos esta nueva vida. Gracias porque tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias porque nos ayuda a luchar contra el pecado. Gracias, Señor, porque tenemos esta esperanza de la resurrección. Gracias por hacernos herederos con Cristo. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y gracias porque ese Espíritu es este sello que indica que somos tu propiedad y que nadie podrá arrebatarnos de tu mano. Gracias, bendecimos tu nombre, Padre, y te alabamos. Ahora permite, Señor, que al caminar cada día podamos recordar andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Y aun cuando en ocasiones, Señor, fallemos, pecamos y caemos, que el Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos levante y nos guíe a confesar nuestros pecados y a reiniciar nuestro andar en tu camino. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre, ilumínanos tú con tu palabra y que tu Espíritu Santo siga guiando la vida de cada uno de nosotros a ser más y más como tú quieres que seamos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y pedimos que tú nos lleves con tu bendición y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.